Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que esta morfología, vean, este libro, que es una tesis de investigación de este autor, que se llama eh, Juan Jesús Vázquez Álvarez, y vean su nombre de su tesis, Morfología del Verbo de la Lengua Chol, de Tila, del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, es una tesis de investigación de este doctor, porque ya es doctor y es un excelente maestro. Yo lo conozco, me dio una clase, bueno, me dio un curso de Chol, justo de Chol, y abarcó tanto la morfología, la sintaxis, la fonología y un poquito de la pragmática y un poco de la historia y antropología de su lengua, ¿no? Entonces, vean, yo para poder acercarme a esta lengua, pues me tuve que meter a este curso con él, que duró como 2 meses. Él lo dio en la Universidad Autónoma de México, el UNAM, y, y pues es un excelente profesor y también un excelente investigador. Él trabaja justo su lengua, que él es hablante de lengua chol. Él es egresado de aquí de esta maestría. Aquí, como podrán ver, es la maestría en estudios, mira, es maestría en lingüística indoamericana, y esta maestría se estudia en el Centro de Investigación de Estudios Superiores de Antropología Social, que está en la Ciudad de México, ¿sale? Y ahorita ya es doctor porque él hizo su doctorado en la Universidad de Austin, Texas. Entonces es un gran ejemplo de hablantes indígenas que están trabajando su propia lengua y que están haciendo, pues están enseñando también su propia lengua en términos culturales, pero también en términos lingüísticos, ¿no? Entonces el investigador lo conozco, en buena persona, y es como, quiero presentarles un poco, vean, esta lo hizo en el 2002, el curso que con el que tomé el 2016, ¿no? O sea, hace 4 años tomé este curso con él y nos enseñó justo cómo se comporta su, su lengua, ¿no? Que es el chol. Entonces, vean, bueno, aquí ponen los agradecimientos. No se los voy a leer la tesis porque son 416 páginas, pero si en alguien le interesa, pues se las puedo compartir sin problemas. Pero es una tesis muy elaborada, muy buena. Nada más quiero que vean un poco el índice. Bueno, sus directores fue Roberto Zavala, otro investigador muy prestigioso de lenguas mayas, y esta Lourdes Vázquez de León, otra investigadora del CIESAS, que trabaja con adquisición de lenguas originarias, específicamente con sectal. Vean, ¿qué empieza a describir este investigador? Como su marco teórico, sus objetivos de investigación, que define qué es el idioma chol, toda la cuestión cultural del pueblo chol, materiales. Porque que yo insisto mucho en que hagan trabajos donde vayan a incluir cuestiones culturales y cuestiones de la diversidad, cuestiones generales de una monografía de la lengua con la que trabajan, ¿no? Entonces, eso es una forma para que ustedes en un futuro que se animen a hacer alguna tesis, deben tener como esa presentación. Por ejemplo, si van a presentar en esas exposiciones una lengua de, que les interesó, dije, no, pues yo quiero trabajar, no sé, con náhuatl. Entonces deben hablar del náhuatl con el que van a trabajar morfológicamente, pero deben dar una presentación porque justo mucha gente no conoce o sea, ni la diversidad del náhuatl, ni la ubicación del náhuatl, ni cuánta gente habla, ni cómo está su situación de vitalidad, y cosas así generales que siempre se deben incluir como es una forma de presentación, o sea, es una forma de una cuestión profesional y una formalidad para presentar algo, ¿no? Entonces, pero después el investigador nos habla sobre un inventario fonológico, vean, consonantes y vocales, vean, y un poco de lo que nosotros vimos no llegamos a la estructura silábica y tampoco llegamos al acento, tampoco llegamos, esto es más de sintaxis, orden básico de los constituyentes, ¿no? Y eso es lo que describe, ¿no? Y después ya se meten cuestiones más de morfología y de sintaxis también, ¿no? Entonces, vean, esto no nos vamos a detener a leerlo porque es mucho, pero vean, aquí ya comienza a describir la cuestión de los verbos, porque ¿cómo se llama? Su tesis es sobre morfología verbal. Entonces, el capítulo 12 se va a centrar en verbos y dice que hay verbos de tipo transitivos y intransitivos, ¿no? Y tenemos los de varios tipos, agentivos, no agentivos y intransitivos ambiental. Y después nos pone raíces transitivas con terminaciones, con todas estas terminaciones. Y esos son los morfemas que está descubriendo dentro de su propia lengua. Vea, que es tan sofisticado que empieza a hacer análisis ya más finos de la morfología, ¿no? Para que se den cuenta más o menos, ¿no? Y
Y eso nomás el capítulo, después se va a las cuestiones a la cuestión de morfología flexiva, ¿no? Y entonces pone estas cuestiones de marcas de plural, ¿se dan cuenta? Entonces, todo lo que yo les explico es como la parte teórica, ¿no? Pero esto ya es lo aplicado a una lengua, ¿no? Entonces, yo tampoco les voy a pedir que me traigan así como una tesis para una exposición, por supuesto que no. O sea, sí les quiero que me den lo más general, pero también, aunque sea poco, pero que sea bien entendible y que sea bien comprendido para los demás, ¿no? Entonces, vean aquí, maneja cuestiones de aspecto, cuestiones de alineamiento, que eso tampoco lo saben ustedes y no se los voy a explicar aquí, pero es cuestiones de sintaxis, ¿no? O sea, la cuestión de alineamiento, porque es una lengua muy específica maya y tiene un tipo de alineamiento a diferencia de las lenguas como el español y el náhuatl, o sea, es otro tipo de alineamiento de tipo sintáctico. Entonces eso no lo vamos a ver aquí porque no es el caso. La cuestión modal, o sea, como está viendo el tiempo, va a estar viendo el tiempo, el modo y el aspecto. Lo que les platiqué en algún momento de alguna clase, les platiqué, esto trata el tiempo, esto trata el modo, y eso es el aspecto, ¿no? Entonces, aquí ve la cuestión modal de su lengua, la cuestión de la negación, y todavía mete más cosas, ¿no? Predicación primaria, secundaria, eso tiene que ver más con cuestiones sintácticas, que tampoco lo vamos a ver, pero yo me quiero centrar más en la cuestión morfológica, ¿no? Entonces, así nomás así, en general todavía faltan otros 3 capítulos más que mete, o sea, pero es una tesis, estamos hablando de maestría, ¿no? Es una tesis muy buena de maestría, entonces, nomás era como para comentarles lo que ha hecho este investigador, y ahora sí vamos a ver un poquito del Chol. El Chol ustedes no lo conocen, o no sé, o a lo mejor alguien sí lo conozca, quién sabe. Y esto viene, este es un extracto de su propia tesis de este investigador, ¿no? Y vean, en la parte inicial donde describe qué es el chol, dice, los choles definen y reconocen a su idioma como lactian, lactian, o sea, esa es como su autodenominación, que es una expresión comunitaria retomada bueno, y cita algunos autores, y todos coinciden que es una lengua maya, porque es una lengua maya, y encontramos que el chol en los medios impresos, para referirse tanto a la lengua como al grupo social, ellos no utilizan, o sea, mucha gente que ha hecho investigaciones de esta lengua no ponen lactian, ¿no? Él lo pone porque él conoce su autodeterminación y lo pone y es parte de su formalidad de su lengua y porque la aprecia y por eso lo pone. Pero generalmente lo que lo van a conocer en la literatura como, aquí como lo está diciendo, ¿no? Los investigadores lo van a escribir nada más como chol, o sea, como lengua chol, ¿no? Que es tanto el idioma como el pueblo, así se considera como la lengua o el idioma. Y hay autores que han trabajado históricamente, o sea, han visto la genealogía de las lenguas, cómo estas familias, cómo se han organizado. Por ejemplo, Kaufman, que es uno de los expertos en esta cuestión de genealogía de las lenguas, y él ha definido algunas familias lingüísticas, y entonces en este caso él dice que Kaufman dice que la lengua chol y el chontal forman el grupo cholano, ¿no? O sea, cholano occidental, mientras que el subgrupo, o sea, es como la subfamilia cholano oriental, que está constituido por el chortí y por el cholti. O sea, vean, son elementos de la agrupación lingüística y de la familia lingüística a la que pertenece esta lengua, ¿no? Y por eso yo les comentaba en algún momento, ¿esta lengua a qué pertenece? ¿Es una lengua de qué familia? La familia otomangue, entonces hay que poner de qué familia, de qué subfamilia es. Entonces, son elementos que se deben de considerar siempre, porque la gente no conoce, o sea, la gente, o sea, uno va a exponer de acuerdo a lo que sabe y va a exponer para que la gente conozca, porque son cosas que no conocen. Entonces aquí ya el autor, este Juan José Juan, él lo que hace es esto, o sea, empieza a poner su división en términos de familia lingüística, es la lengua maya, de la familia maya, pero tiene una rama que se llama sectaliana y 2 grupos, ¿no? Un grupo que es cholano y y 2 subgrupos que es el cholano oriental y el cholano occidental. Y entonces, estas 2 lenguas, al parecer una de ellas, o creo que las 2 ya desaparecieron, pero todavía quedan estas 2 lenguas, ¿no? Entonces, pero pertenecen al grupo cholano occidental. Y justo el chol, el que vamos a abordar y el que describe este autor, es el chol de Chiapas, justo el de su tesis, ¿no? El chontal es otra variante de este subgrupo y lo vamos a ubicar el chontal justo en Tabasco. Justo a este previo mensaje que les comentaba, pues esa lengua se encuentra ya en Tabasco, ¿no?
Entonces, vean, es importante conocer toda esta información. O sea, yo por eso les hago hincapié siempre en sus exposiciones y en sus trabajos que me metan esta cuestión, ¿no? Entonces, o sea, porque es una forma de, todavía no les meto todavía cuestiones más lingüísticas porque tampoco ustedes son lingüistas y no van a salir con un título de lingüística, pero sí es importante esta cuestión cultural, esta cuestión de la familia lingüística, los subgrupos, eh, la autodenominación, o sea, este tipo de elementos es importante que los mencionen cuando ustedes están exponiendo lo que les toque exponer, ¿no? En términos, ya si en este caso la sesión pasada, bueno, el semestre pasado fue en cuestiones de fonética, ¿no? Pero ahora vamos a meternos en las cuestiones de la morfología, ¿no? Pero sí es importante, es una pequeña introducción donde contemplen esta parte, ¿no? Y por eso yo estoy empezando así, ¿no? Porque si no me iría directamente a los datos y les enseñaría, pues la morfología del chol se comporta así, 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 así. Pues no, tengo que introducirlos, qué onda con el chol, ¿no? Y entonces Hawkins y otra vez Kaufman hacen una historia cronológica y ubican que el protomaya, desde el 2500 antes de Cristo, se ubican las primeras separaciones en el 2100. Es que ellos son especialistas en trabajo de historia de las lenguas, ¿no? Y donde dan lugar que el huasteco y el yucateco y las lenguas mayas del oeste, las lenguas del oeste, aunque hubo más subdivisiones durante el clásico, y ahí pone que el chol, el chontal y el chortí se separaron propiamente del cholano, seguido de un desarrollo independiente de nuestros días, ¿no? O sea que se fueron separando, pero siguen siendo parte de la lengua, de la familia maya, ¿no? Y pues actualmente el idioma maya, por eso se dice el idioma maya chol, es hablado por 140,000 personas radicadas principalmente en los municipios. Y él empieza a describir en dónde se habla, ¿no? O sea, en Chiapas, ¿no? Y dice, hay dialectos de esta lengua en Tila, en Tumbalá, ¿no? Y justo él es de la variante de Tila, ¿no? O sea, este Juan Jesús, él es de la variante de Tila, ¿no? Entonces, y ya después nos mete un poco de su ubicación, de los choles donde están, la cuestión, pues se encuentran asentados principalmente en 5 municipios y se refiere nada más en Chiapas, ¿no? Porque se dan cuenta que el otro chol o el chontal de Tabasco, pues no está en esta descripción, porque él es de esta zona, ¿no? De Chiapas, ¿no? Entonces, ya dice que están ubicadas en Tila, en Palenque, o sea, toda la zona de esta parte de Chiapas, la parte norte de Chiapas, Salto del Agua, Tumbalá, y en menor cantidad también hay choles que están radicados en lugares turísticos como San Cristóbal de las Casas, en la capital como es Tuxtla Gutiérrez, en otros poblados como Yajalón o Cocingo. Y también dice, hay algunos que están en Tabasco, ¿no? Que hay población chol que migró para Tabasco, ¿no? Porque además está cerca, ¿no? O sea, es casi frontera, ¿no? Entonces, entre los choles se habla una importante migración en el estado de Campeche durante la década de los 70, ¿no? Porque hay mucha migración. Y aquí ya nos pone un mapa justo donde están ubicados principalmente los choles en Chiapas, ¿no? Y ahí está su mapa que nos pone en su tesis, ¿no? Y ahí está la zona, ¿no? Y pues ya hace otro mapa donde está la República Mexicana y este pedacito pequeño pues es el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, ese es un poquito en general de lo, tiene más cositas, ¿no? Más adelante, pero no creo que, o sea, la cuestión de un poco de qué viven, o sea, la cuestión de producción, ¿no? Y que también eso, él no bueno, en su curso nos platicó, nos contó historias de sus rituales, de toda esa cuestión, y es importante, ¿no? Ya cuando haces una investigación más amplia, ¿no? Y también la cuestión del censo, ¿no? Que él retoma datos del censo del 2000 y también nos platica, y esto ya es como pues, parte de su desarrollo de su tesis, nos pone como qué estudios se han hecho sobre esta lengua y pues nos dice que en general, vean, que la mayoría en el estado de Chiapas hay temas diversos como traducciones, leyes, convenios, creaciones literarias, cartillas de monografías, ¿no? Trabajos literarios, o sea, escritos en español y en chol, ¿no? Pero son como investigaciones, pero también nos pones estudios más especializados que han hecho algunos investigadores. Entonces, esa búsqueda, ya cuando haces una tesis, tienes que buscar qué es lo que se ha hecho de la lengua chol, ¿no? Y aquí nos pone, por ejemplo, 5 trabajos que tratan de algunos aspectos de la gramática del chol, elaborados por Otto Schumann, que fue otro investigador muy, muy bueno, que trabaja lenguas, bueno, trabajaba porque ya murió,
el Otoshuma, lenguas guatemaltecas mayas, y en este caso también lenguas mayas de Chiapas, ¿no? Y entonces, y ponen más autores, ¿no? Que han hecho diccionarios y una serie de cosas que dicen, wow, o sea, entonces ese es como un panorama general de lo que se ha trabajado con esta lengua, y ahí describe un poquito de lo que han trabajado con una de estas lenguas, o sea, bueno, estos autores en esta lengua, y así, ¿no? O sea, pero no nos vamos a meter en todo esto porque es mucha información y no se los voy a leer, o sea, si los quieren, pues les paso la tesis, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, les voy a ir pasando lo de, bueno, eh, bueno, son muchos autores, cosas muy buenas. Mira, vean aquí como cuestiones de la cuestión fonológica, morfológica y sintáctica que hizo este Montejo López, y así, o sea, hay gente que ya está trabajando desde hace mucho tiempo, vean, desde el 99, 1999, o sea, estamos hablando de más de 21 años, ¿no? O sea, que ya están trabajando estas lenguas. Entonces, por eso yo les comentaba desde la clase anterior, les decía, y desde hace unas clases, que lo que ustedes presenten, ya hay mucha información que donde ustedes se pueden acercar pero deben de buscar la información de forma correcta, o sea, tampoco van a mostrar cosas de Wikipedia y de Rincón del Vago, porque eso ya quedó en el pasado. Hay que buscar en bibliotecas digitales de cuestiones más profesionales, porque esa es la forma de donde ustedes ya se están formando. O sea, ustedes, si yo les digo, van a presentar algo de alguna lengua en términos morfológicos, pues nos vamos a las fuentes originales. O sea, en este caso me estoy yendo ahorita a una tesis de maestría que está publicada y que la pueden encontrar en la biblioteca del CIESAS, y hay una biblioteca digital del CIESAS y donde puedes bajar las tesis, y ahí pueden, o sea, pueden encontrar muchas tesis, no solo del Chol, sino del Mixteco, del Otomí, del Maya, de otras lenguas que han hecho investigación, muchos hablantes de lenguas originarias específicamente sobre sus propias lenguas. Entonces, vean, yo por eso les comento esta cuestión, ¿no? Entonces ahora voy a presentarles un poquito en general una introducción de lo que él nos daba en su curso, porque es un curso, les digo que fue de 2 meses, nos daba cada tercer día, o sea, 3 días a la semana, ya 3 horas el curso, ¿no? Entonces, mucha información que no se los puedo dar ahorita en 10 minutos, ¿no? O en 5. Entonces, les voy a dar una probadita para que se den cuenta cómo él empieza a describir la cuestión morfológica en su lengua, ¿no? Yo no les pido que sean tampoco expertos en morfología, no sé, pero sí pueden citar lo que ya han trabajado y nomás empezar a ordenar y organizar su presentación, donde ponen una presentación, una introducción, la lengua a qué familia pertenece, la autodenominación, la ubicación, la cuestión de cuánta gente habla, esta cuestión general, y después nos vamos a la morfología. ¿Y qué vamos a trabajar? Ah, pues en este caso yo voy a abordar el autor que encontré, por ejemplo, si voy a describir el místico, él trabajó la cuestión de frase nominal y la cuestión morfológica en la frase nominal, ¿no? Y entonces, sí, ese es un tipo de morfología de tipo flexiva, y voy a empezar a añadirles ejemplos de cómo Estor ubica sus femas en este tipo de frases nominales, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en el Chol, este autor nos comentó esta información, nos las pasó él mismo en este curso, y nos habla sobre estos elementos. ¿Se acuerdan que hablamos de las categorías gramaticales, las cuestiones de sustantivos, verbos, afectivos? O sea, ya le puso adjetivos, adverbios, ¿no? Y cuestiones afectivas son como cuestiones más de tipo sintáctico, pero también tienen que ver con una categoría gramatical, ¿no? Posicionales, porque ellos tienen hay lenguas que tienen clasificadores y otros tienen posicionales, ¿no? Entonces son elementos morfológicos que también se pueden observar en las lenguas. No vamos a ver todo esto, porque es mucho, pero sí les voy a enseñar algunos ejemplos que él nos los platicó. Por ejemplo, él dice, vean, en los sustantivos se clasifican en términos de posesión, ¿no? La posesión permanente-temporal puede estar reflejada en morfología. Vean, ya desde aquí nos está dando elementos morfológicos, ¿no? O sea, la posesión tiene que ver con cuestiones morfológicas. Entonces, él va a hablar de cuestiones de tipo, de una morfología flexiva,
Y nos va a mostrar dentro de este curso, nos mostró que hay sustantivos no poseídos, sustantivos generalmente poseídos, pero que no están en la forma no poseída y toman un sufijo especial, ¿no? Y también hay sustantivos que no cambian en la forma poseída o no poseída. Y sustantivos que en la forma poseída toman el sufijo BL, ¿no? Vean, él ya empieza a identificar porque todo eso lo explica en su tesis, ¿no? Pero hace un resumen cuando nos está dando la clase de morfología de su lengua, empieza a ubicar que hay elementos morfológicos que van a hacer referencia a la posesión en términos, cuando estoy hablando de sustantivos, ¿no? Cuando sustantivos poseídos, ¿no? Entonces dice, y los sustantivos en el short no se poseen nombres de personas, de lugares, algunos nombres de animales salvajes y fenómenos naturales. O sea, también está aclarando que no se pueden poseer nombres de personas, no se pueden poseer nombres de lugares y tampoco algunos animales, ¿no? Y tampoco algunos fenómenos naturales, ¿no? O sea, eso no se pueden poseer, ¿sale? Eh, a ver. Y después nos comenta y empieza ya también dice, a ver, no hay sustantivos que tengan un sufijo en forma no poseída y que dicho sufijo se pierda en la posesión, ¿no? Falta confirmar esta información. Eso lo comenta porque hay algo que pasa en otra variante que es de Tumbala y nos comenta que no hay sustantivos que tengan un sufijo en forma no poseída. Entonces, esa es una hipótesis que él propone dentro de este curso, ¿no? Y nos enseña algunos ejemplos, pero tampoco vamos a ver esos. Pero sí vamos a ver, por ejemplo, estos ejemplos. Miren, aquí, algunos sustantivos al poseerlos toman el sufijo es este, ¿no? El, aquí lo estamos viendo, y que son sufijos que ya están, o sea, que está marcando posesión, ¿no? Entonces estamos diciendo, acá hay un fijo, ¿no? Y aquí hay un fijo, ¿no? Entonces, estos sufijos me va a decir que o sea, la palabra chic, bueno, chic, o bakel, o tzuntel, o itkal, todo, o sea, aquí tenemos las palabras simples, ¿no? Que sangre, hueso, vellos, viento, trueno, pelo, piedra, fuego, luz. Y aquí ya empezamos a ver la cuestión morfológica, ¿sale? Vean cómo aquí ya el autor, o sea, este Juan Jesús, nos está poniendo cómo se va a empezar a sumar el morfema, aquí dice el sufijo, y aquí tenemos los sufijos, para, para que sea posesivo, ¿no? Es un sufijo que me va a marcar una posesión. Entonces, si yo quiero decir la, la, la sangre de mi pie, lo que quiere decir aquí, en este caso, pie, sería cock, 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 ¿sale? Entonces aquí está el proceso morfológico y aquí estamos diciendo que es la sangre de mi pie. Y aquí igual, aquí hay otro morfema, aquí hay otro morfema, y significa que es el hueso de mi pie y los vellos de mi pie. Entonces, vean, ya podemos empezar a observar que él empieza a identificar que hay un tipo de sufijo que me va a marcar un tipo de posesión en cierto tipo de sustantivos. Este es para empezar. Tiene una diversidad, o sea, esta presentación son 65 diapositivas, imagínense. Ahorita nomás vamos a ver como 5, ¿no? Para que no se me confundan. Pero va a depender de cada lengua tiene su particularidad morfológica. Y también, por ejemplo, dice, también hay sustantivos que son simples, ¿no? Basado en la morfología, hay sustantivos simples formados sin derivación que pueden tomar forma de poseedor. O sea, estamos hablando que no hay una derivación en ese sentido, pero sí que o sea, son sustantivos simples que, por ejemplo, aquí tenemos la palabra simple, que es perro, que es sí, tiem, que es banco, waj, que es tortilla, ok, que es pie, y ya, que es pierna, y shim, que es maíz, y chung, que es calabaza, y pimel, que es verdura. Pero cuando yo quiero poseerlo, o sea, hay un prefijo que me lo está dando, que es la K, y es que ven aquí toda la K, y entonces ya cuando yo quiero decir que es mi perro, digo kitsi, o cuando quiero decir que es mi banco, es kitian, o cuando digo que es mi tortilla, es kwa, o cuando digo que es mi pie, es kok, o cuando digo que es mi pierna, es ya. ¿Ya vieron? Entonces,
aquí el autor ya nos está poniendo ejemplos de cómo su lengua se comporta en términos morfológicos, y aquí hay un prefijo. Anteriormente vimos un sufijo, y ahorita estamos viendo un prefijo. Por eso es importante que ustedes conozcan estos elementos teóricos de cómo van a empezar a identificar, este es un prefijo, profe, este es un sufijo, este es un interfijo, este es un circunfijo, ¿no? Este es un suprafijo, ¿no? Entonces va a depender de la lengua que ustedes quieran explorar, ¿no? Y otro ejemplo, aquí que tenemos, dice, entre los derivados encontramos significados descritos como colectivizadores, ¿no? Este es otro tipo de sufijo, ¿no? Vean, es un sufijo muy especial. ¿Por qué? Porque le está dando un sufijo que tiene un significado especial, el de colectivizadores. Él ya se está metiendo en la cuestión más semántica, que este sufijo lo que va a hacer es que me va a hacer referencia a cuestiones colectivas, ¿no? A cuestiones donde hay una cuestión colectiva de cosas, ¿no? Por ejemplo, Haas significa plátano, ¿no? Alash significa naranja. Bu'ul significa frijol. Tiaj significa ocotal. Capej es cafetal. Ho'otz es ahí achiote. Y ham es zacate. Y palma es chip. Entonces, pero yo cuando yo quiero, o sea, quiero nombrar que hay un colectivo de muchos plátanos, entonces debo de agregarle un sufijo, ¿no? Un sufijo que me marca que es un conjunto de muchos plátanos, y eso se le conoce como colectivizador. Entonces le agregan el sufijo il, y entonces digo hasil, haatzil o alashol, que es naranja, es naranjal, o un platanal, o un platanar, o sea, donde hay eh, muchos plantíos de plátanos o muchos árboles de naranja, no es un naranjal, ¿no? O un campo de frijoles es bulel, ¿no? Entonces, ese último sufijo me está marcando que son colectivizadores, ¿no? Y él lo identificó, o sea, pero además lo está clasificando que es un sufijo de tipo derivativo, o sea, es para marcar cuestiones porque me está derivando de un plátano, o sea, de decir que es un plátano, naranja o frijol, me está diciendo que es un lugar donde hay muchos plátanos, es un platanar, o es un naranjal, es un campo donde hay muchos árboles de naranja, que no es lo mismo, se está derivando de una palabra a otra palabra, ¿no? A otro tipo de significado. Y ese es un morfema de tipo derivativo, ¿no? Entonces, ¿ya vieron? O sea, ¿ya vieron cómo se puede aplicar en cualquier lengua? Esta es la lengua chol. Yo tuve la oportunidad de acercarme a esta lengua, empezar a aprender un poquito de la lengua y para poder empezar a escribir, pero todo también está en los libros, o sea, no necesariamente ustedes necesitan tener un curso específicamente de si quieren aprender o empezar a explicar del español, pues se meten a los libros que expliquen la morfología del español, ¿no? O si yo quiero aprender a ver cómo se comporta la morfología del otomí, pues me meto a libros donde hablen sobre la morfología del otomí, ¿no? O si quiero ver la morfología del totonaco, pues voy a buscar autores que han trabajado la morfología del totonaco, ¿no? O si quiero ver, no sé, del mixteco, entonces hay autores que están trabajando desde hace mucho tiempo morfología verbal, morfología nominal, morfología, no sé, adjetival, ¿no? Entonces, y trabajan específicamente diferentes partes de las categorías gramaticales, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí ya pone otro, por ejemplo, este es otro tipo de sufijo, vean, y este es otro tipo de sufijo que es derivativo. O sea, ¿por qué es derivativo? Porque ofrecen otra lectura. O sea, por ejemplo, guay eh, viene de wajib, que significa cama, pero dice que viene del verbo dormir, ¿no? O sea, se está convirtiendo de un verbo que es guay a wajib, se convierte en cama, ¿no? Pero el verbo sería guay, entonces está derivando de una categoría que es verbo, se está convirtiendo a una categoría que es sustantivo. Y lo mismo de mishu, que es barrer, se convierte a escoba porque viene del verbo barrer y entonces se convierte en una palabra, se deriva a una nueva palabra que es escoba y así escalera y silla,
¿no? Entonces, se dan cuenta, y el proceso que es agregarle un sufijo, ¿no? Un sufijo. Aquí tenemos un sufijo que se le está agregando, ¿no? Para derivar una. Y entonces aquí ya tenemos que, aquí ya estamos viendo cómo se está comportando también para derivar palabras, nuevas palabras, a partir de un verbo. Se deriva de verbo a, 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 a sustantivo, ¿no? Entonces, nada, sí quería como presentarles en general, vean, fueron 8 diapositivas y ahí nos damos cuenta cómo se está comportando justo la morfología de esta lengua. No nos los meto más porque se pueden complicar en más cosas. O sea, ahorita con lo que ahorita están viendo y que les acabo de explicar, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda?